Hola chiquillos, esperando se encuentren muy bien, que todos sus seres queridos también estén muy bien. Eh, Solo me queda restar mandarles un cariñoso y afectuoso abrazo a cada uno de ustedes y solo esperar que pronto nos podamos ver, que pronto podamos salir de esto. Eh, por lo menos ya tenemos la opción de vernos a través de las clases virtuales. Y espero que pronto también puedan empezar a ser presenciales también. Así que les dejo un cariñoso abrazo con harto ánimo, con mucha tranquilidad y con harta fuerza sobre todo. ¿Ya? Eh, Nos volvemos a encontrar en un nuevo video. En esta oportunidad vamos a dejar la época colonial. Ya terminamos con la época colonial y tenemos que comenzar con otra etapa de la historia que por supuesto también es tremendamente importante. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Caracterizar la ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus principales ideas. Ya, eso es lo que nosotros tenemos que tratar el día de hoy, este concepto tan importante que es el concepto de ilustración. Acá tenemos las etapas o edades históricas que ustedes han trabajado a lo largo de los cursos en la asignatura de historia. Ya es súper importante esto también de comprenderlo y entenderlo. La Edad Media es una época que ustedes comenzaron a ver en séptimo básico y este año también la retomamos nosotros para ver conceptos súper importantes, como hacer esta diferencia cuando hicimos al principio de la Edad Media con la Edad Moderna, comparar estas continuidades y cambios, hablar o referirnos a estos conceptos del teocentrismo con el antropocentrismo, ¿ya? Eso es lo que ustedes trabajaron el año pasado. Este año nosotros nos concentramos en la Edad Moderna, ¿verdad? Y como yo les decía, hicimos esta diferenciación y revisamos también las continuidades porque también hay varias continuidades entre estas dos edades o épocas históricas, ¿ya? La Edad Moderna, que es lo que nosotros estamos tratando, ¿ya? Termina en esta época, en la Revolución Francesa. Por lo tanto, nosotros ya nos estamos acercando a ese momento histórico tan importante con este concepto que vamos a tratar hoy día, que es el concepto de ilustración, ¿ya? Nosotros ya terminamos de ver la época colonial, pero ahora tenemos que remontarnos a Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa mientras en América se vivía este sistema de colonias, ya llamado la época colonial también? Eso es lo que nosotros vamos a comenzar a tratar, ¿ya? Por lo tanto, ustedes cierran octavo básico con esto, con el término de la Revolución Francesa, sumado a la independencia de las naciones en América, específicamente la independencia de Chile, ¿ya? Y el próximo año ustedes tienen que tratar lo que es la edad contemporánea, ¿ya? ¿Qué es la ilustración? La ilustración, como muy bien dice ahí su definición, es un movimiento político e intelectual que se difundió en Europa durante el siglo XVIII. ¿Ya? No se acuerde, no es que no se acuerde, acuérdense, mejor dicho, de esta conversión que hicimos a principio de año de los siglos a los años, ya para que puedan identificar a qué etapa o a qué años nos estamos refiriendo, ¿ya? A finales de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea se inició en Europa una serie de transformaciones, ¿verdad? Científicas, sociales, económicas, políticas y culturales, por supuesto, ¿ya? Que todas estas se manifestaron o fueron más importantes o tomaron más importancia entre los siglos XVIII y XIX, ¿ya? Este concepto, como les digo, la ilustración, estaba influido por las ideas humanistas que nosotros vimos a principio de año, donde nace este concepto tan importante del antropocentrismo, ¿ya? Eh, y se desarrolla también con todo el desarrollo científico que hubo de la manito con el desarrollo humanista.
Esta corriente de pensamiento vinculada a la razón se caracteriza por cuestionar las bases del pensamiento tradicional, ¿ya? Los fundamentos políticos también que regían en ese momento, que también son muy importantes, ¿ya? A partir de las ideas ilustradas nacen o surgen también conceptos que crean o que son muy importantes en esta nueva época, conceptos como el de libertad, el de nación, el de igualdad y justicia, cobran especial importancia en todas estas discusiones que tenían los ilustrados, especialmente en las transformaciones políticas que se produjeron en Europa y en América, ¿ya? La ilustración entonces, chiquillos, para entenderlo en palabras más sencillas, es un movimiento político e intelectual, ya principalmente nosotros nos vamos a referir a este movimiento como un movimiento político porque es lo que finalmente para nosotros es más importante a lo largo de la historia, ¿ya? Este movimiento, chiquillos, vino a revolucionar, por decirlo de alguna manera, los conceptos que se tenían de, sobre todo, la política en Europa. Recordemos que en Europa en ese momento estaba gobernada los distintos países, los más importantes, por reyes, ¿ya? Por lo tanto, es ahí donde comienzan los ilustrados a hacer sus principales quejas, ¿ya? Hacia las monarquías absolutas. Veamos acá esto que es súper importante. ¿Qué busca o qué hace, chiquillos, la ilustración? Es principalmente la crítica al sistema de gobierno, ¿ya? Lo que yo les decía recién. ¿Y cuál es este sistema de gobierno? La monarquía absoluta, ¿ya? Los ilustrados no estaban de acuerdo con esta monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque al pueblo le faltaba participación. Ya recordemos que el rey dictaminaba y aplicaba leyes y él elegía la autoridad. En el fondo el rey tenía el control de todo y él hacía lo que quería, ya como lo vimos anteriormente cuando hablamos de las monarquías absolutas, ya. Y esa es la principal crítica, chiquillos, de la ilustración. ¿Qué es lo que hace finalmente la ilustración? Es una crítica al sistema monárquico, ya es una crítica al sistema llamado la monarquía absoluta. Eso hace la ilustración. Esto es súper importante. Recordemos acá en esta parte, el poder era otorgado por Dios, ¿verdad? Era un poder de origen divino que tenía el rey. Era además hereditario, vitalicio, tenía el control de la nobleza, del pueblo, del ejército, de la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, el rey controlaba absolutamente todo. ¿Dónde está lo más importante? ¿Por qué comienzan estos ilustrados a criticar finalmente la monarquía? Como lo vemos al ladito en la pirámide de Europa, esta es la pirámide de Europa. Ya si ustedes se fijan, es bien distinta en varios aspectos a la pirámide social que nosotros tratamos con la época colonial, en donde claramente, si nosotros nos fijamos, el rey es la pieza principal, clave, tanto de Europa como en América también, como lo tratamos en la época colonial. ¿Cuál es la diferencia, chiquillos? ¿O cuál es el por qué los ilustrados comienzan a reclamar? Y aquí es donde se une el pueblo con ellos. Todo lo que está aquí marcado, el rey, la nobleza y el clero, se llamaban en Europa, chiquillos, los grupos privilegiados. ¿Quién eran los grupos privilegiados? Eran, por supuesto, lo tenemos ahí, el rey, la nobleza, que siempre la nobleza era parte de la familia del rey, y el clero, todos los miembros de la Iglesia Católica, ¿ya? Ellos, por supuesto, eran la minoría de la población. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la gran diferencia, chiquillos, con lo que tenemos acá abajito, que es el tercer estado? El tercer estado es el pueblo, ¿ya? Artesanos, campesinos, soldados de menor rango, ¿ya? Ellos son los no privilegiados, por supuesto, mayoritariamente en cuanto a población superaban a los privilegiados. ¿Y cuál es el problema? Ellos eran los únicos que pagaban impuestos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que ellos literalmente mantenían a los privilegiados. Su condición económica nunca en el fondo surgía porque ellos trabajaban, pero lamentablemente
la mayoría de su recaudación se iba en el pago de impuestos, ¿ya? Y aquí es donde los ilustrados comienzan a exigir o a reclamar que finalmente los derechos sean para todos por igual y que todos paguen impuestos finalmente en la sociedad para que pueda funcionar bien, no que solo un grupo, que en este caso es el tercer estado, comience a o solo paguen ellos, ¿ya? Los principales ilustrados, acá tenemos, los ilustrados son muchos, ¿ya? En su mayoría son ingleses, también hubieron franceses, alemanes, pero acá tenemos a tres de los más importantes. Por un lado tenemos a Montesquieu, que él es uno de los defensores de la división de los poderes del Estado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los poderes del Estado ya no estuvieran en manos solo de una persona, que era el rey, sino que se dividieran. ¿Para qué? Para que se pudiera finalmente administrar de mejor manera un lugar. Después tenemos a Rousseau, que él hablaba de la libertad, ya de los derechos, de la igualdad. Recordemos que en esta época, sobre todo en todo lo que es América, estábamos lejos de ser todos iguales, sobre todo ante la ley. Recordemos que todavía estaba la esclavización, ¿ya? Y eso es lo que alegaba Rousseau, que todos, finalmente los ciudadanos deberían tener los mismos derechos y los mismos deberes. Y Voltaire, por otro lado, también, él alega este exceso de poder que tenía la Iglesia, ¿ya? En donde le coartaba, como dice Voltaire, la libertad a las personas. Él decía que uno podía tener la capacidad de pensar, de razonar y de creer en lo que uno quisiera, ¿ya? Estos son los tres ilustrados más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente sus voces, sus pensamientos fueron escuchados, y hasta el día de hoy, por supuesto, muchos países, sobre todo los países que vivimos en democracia, nos regimos por las palabras de estos ilustrados. ¿Cómo se difundió el pensamiento ilustrado? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el pensamiento ilustrado, chiquillo, no podía hacerse como de manera abierta, de manera libre, considerando que era una crítica al rey. Ya, por lo tanto, el rey, si se enteraba de esta situación, iba a mandar a buscar estos ilustrados y a encerrarlos, por supuesto. ¿Ya? La difusión del pensamiento ilustrado se vio favorecida por la expansión de la imprenta, que permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares de cada producción y de cada publicación. También el arte, la literatura, las caricaturas, el periodismo y la propaganda fueron espacios que ayudaron a la difusión del pensamiento ilustrado. Las publicaciones se fueron diversificando en panfletos, en periódicos, en pinturas, etcétera, ¿ya? Que por supuesto ampliaron la difusión de las ideas ilustradas a sectores de la sociedad que hasta ese entonces habían estado excluidos de todo, como es el tercer estado en Europa, que les mencioné recién. Finalmente, el pueblo, los que trabajan. Principios de la ilustración. Esto es súper importante, sobre todo por este concepto que es la razón, ¿ya? ¿Por qué? Para los intelectuales del siglo XVIII, la capacidad del raciocinio, de pensar del ser humano, es lo que les permitiría finalmente acceder al conocimiento y a la verdad, y así también comprender su entorno sin explicaciones religiosas. El motor de la ilustración, chiquillos, era la razón, ¿ya? Ahí se los marqué para que no se les olvide. La razón se caracterizó por cuestionar las bases del pensamiento tradicional y los fundamentos políticos que regían hasta ese entonces. La razón se consideraba la base de la libertad y el único medio para conseguir la verdad. Y junto con el progreso, constituir, por supuesto, el camino para alcanzar la felicidad, ¿ya? La razón, entonces, chiquillos, no se les olvide, es el método de los ilustrados para llegar a la verdad, dejando esta fe ciega en lo que les decía la iglesia a las personas, en donde ellos impulsaban a las personas a leer, a estudiar, a culturizarse, ¿ya? Para que de esta manera ellos podían tener fe en el progreso, criticar, por supuesto, no quedarse solo con lo que le dijera otra persona, ¿ya? Así que la razón es la clave de los ilustrados. Si bien la ilustración, como yo les dije hace un rato, abarcó diversas áreas del pensamiento,
uno de los ámbitos más desarrollados por sus exponentes fue la política, que es finalmente lo más importante para nosotros, como les dije hace un ratito. Y era completamente distinta a la política, por supuesto, impuesta por el antiguo régimen con las monarquías absolutas. ¿Ya? Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Intentaron crear una nueva política, ¿ya? Que por supuesto es completamente distinta a la monarquía absoluta, en donde el rey finalmente, como yo le he dicho, hacía lo que quería. Ya tenía el poder soberano y absoluto. La política de la Ilustración se caracterizó por el desarrollo de tres grandes ideas, como lo vemos en el PPT. Los ilustrados fundamentaron sus ideas políticas en la existencia de ciudadanos libres e iguales. ¿Ya? Eso es súper importante dejarlo muy claro. Ellos abogaban, por supuesto, y lucharon para que todos fueran libres, y lucharon para abolir la esclavitud en el mundo, ¿ya? Porque decían que los ciudadanos finalmente teníamos que ser todos libres e iguales ante la ley, ¿ya? Crearon o comienzan a masificar por el mundo la idea de la división de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, que sabemos nosotros que es muy importante porque finalmente, como yo les digo, todos los países que viven bajo un régimen democrático se dividen ante la Constitución por obligación de estos tres poderes del Estado. ¿Ya? Los tres poderes del Estado ya deberían sabérselo así. Recontra sabérselos, por lo tanto no se los voy a mencionar hasta que lo veamos después en clase, para que ustedes me digan en la actualidad de quién está compuesto el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. ¿Ya? Eso es lo primero entonces que buscaron los principios políticos de la Ilustración, la división de poderes del Estado, ¿ya? Que el poder no solo se concentrara en una persona, sino que desde ese momento se dividiera para que se pudiera administrar y gobernar mejor un país. Defendieron también los principios, como yo les dije, de la igualdad y la libertad, además de un ordenamiento político de carácter constitucional, es decir, por escrito y acordado según lo requerido por la soberanía popular, ¿ya? La soberanía popular, chiquillos, en palabras súper sencillas, es cuando el pueblo, cuando los ciudadanos eligen a sus representantes, ¿ya? Cuando los ciudadanos eligen a sus autoridades, a quienes los van a gobernar. Y eso es lo que también buscaban los políticos de la Ilustración, porque recordemos que el poder del rey era de carácter vitalicio y hereditario. Por lo tanto, nadie más que no fuera de su familia no tenía la opción de acceder al poder. Y ellos decían que la única opción de que un país o un lugar pudiera administrarse bien era a través de esta soberanía popular. Y la libertad de pensamiento también, que es súper importante, en donde ellos intentaron dejar finalmente esta religión, o la religión católica, que era la más imponente en ese momento, dejarla de lado y establecer la libertad de credo, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, ya la libertad de expresión, en donde cualquiera de nosotros podía expresar su opinión, y si yo no estaba conforme o contenta con alguna religión en particular, da lo mismo. No era necesario, no era una obligación que alguien me impusiera una religión, ¿ya? Por eso se llama o se habla de la libertad de credo. Esos son los principios políticos entonces de la Ilustración, para que no los olviden. ¿Y por qué hacemos mención a esto? Como yo les digo, porque esto es finalmente el motor que va moviendo a el resto de la historia que tenemos que seguir viendo. Esta idea entonces proponían configurar este nuevo orden social, ya político y cultural, en el que participaban todos, con libertad de pensamiento y la existencia de autoridades basadas en reglas comunes y conocidas por todos. Eso es principalmente, chiquillos, los principios políticos entonces. Aquí tenemos por qué estudiamos la Ilustración. Ya sabemos que la Ilustración fue
un nuevo movimiento que surge en Europa, político e intelectual, pero, y bueno, y también sabemos que surge para criticar el poder del rey, ya para exigir finalmente que la igualdad sea para todos, ya igualdad de derechos, igualdad de condiciones para todos los habitantes de un lugar. Pero además de eso, ¿por qué es importante la ilustración, chiquillos? Porque estas nuevas ideas, esta nueva política, esta nueva forma de pensar, se fue de a poco masificando por el mundo, ¿ya? Eh, y son el reflejo de lo que nosotros vamos a ver más adelante, que gracias a estas nuevas ideas, a esta nueva forma de pensamiento, se logra finalmente la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de nuestro país, ¿ya? Eh, la ilustración finalmente, chiquillos, es la base para que los restos de países o las colonias finalmente exigieran sus derechos, exigieran su libertad, ¿ya? Pero sin este concepto de ilustración, quizás se hubieran atrevido, pero muchos años después, ¿ya? Por eso es tan importante la ilustración y por eso nosotros la estudiamos, porque vienen después tres procesos finalmente para la historia tremendamente importantes, ¿ya? La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa sirven finalmente de ejemplo para el resto de las colonias americanas para decir si podemos, ¿ya? Si ellos pudieron, que estaban en la misma igualdad de condiciones que nosotros, como pueblo, nosotros también vamos a poder. Ya finalmente sirvieron como de empuje, de aliento para el resto. Eso es por el día de hoy, chiquillos. Eh, Cualquier cosa me escriben al correo. Les mando un gran abrazo y nos estamos encontrando en las clases virtuales. Cuídense mucho, que estén muy bien.